Dice que la corriente en un circuito determinado, medido por un amperímetro, es una variable aleatoria continua con la función de densidad siguiente. Acuérdense que f de x, que f de x en este caso es 0.075x más 0.2. Eso está definido entre el intervalo de 3 a 5. Ajá. ¿Vale? Y 0 para cualquier otro. Entonces, ahí y dice, grafique la función de densidad de probabilidad para verificar que el área total bajo la curva de densidad, ¿sí?, es de hecho 1. ¿Puedo? Ajá. ¿Qué pasó? Bueno, yo, a ver si ahí, Ahí se ve. yo por ejemplo, aquí grafiqué esto, ¿no? Se supone que esta es la curva, ¿sí? Esta es la curva. Bueno, obviamente yo lo grafiqué desde 0 a 3, que vale 0, de 5 aquí nada más lo grafiqué hasta 6, ajá. Pero recordemos que de 0 a 3 vale 0, de 5 a 6 vale 0, y de 3 a 5, que es en este intervalo, pues dice que es 0.075x más 0.2. Entonces, pues esto es lo que yo grafiqué. Ajá. Ahora, ¿cómo podríamos saber que en realidad el área bajo la curva es 1? Pues una sería hacer la integración, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo hicieron eso? Ahora sí ya puedo compartir. Ok. Deja es que no No, había es que escuchado. desactivé el Permítame. micrófono. Ok. Ok. A ver. Ahora sí. ¿Sí se ve? Sí, 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 sí. Ah, pues nada más se hace la integral con los límites que Ujú, está dando. ujú, De, de 3 y 5. ujú. Pues aquí Muy está. bien. Ok. Pues ahí te va a salir x cuadrada y en el otro te va a dar x, ¿no? Ajá. Bueno, x cuadrada sobre 2. Ajá. Luego Pues ya. evalúas. Ajá. Evaluando de 5 a 3. Ujú. Y pues nada más. Bueno, multiplicando y sumando para que dé el 1. Sí, sí, claro, o sea, ahí haces todo, o sea, terminas la integral definida, ¿no? O Sí, sea, resuelves la integral definida y eso te tiene que dar 1. 1. Efectivamente, ese es el procedimiento. Muy bien. Entonces, ahora, en el segundo caso, dice, para la probabilidad de que x menor a 4, ¿no? Sí, o sea, dice que calcules menor o igual a 4 y dice, ¿cómo se compara con la de estrictamente menor a 4? ¿No? Y habíamos dicho que era la misma, ¿no? Por ahí, en algunos casos. ¿O cómo lo hiciste ahí, compañero? A ver, Ah, ya. pues lo evalué ya. de 3 a 4 nada más. Otra forma de verlo, o sea, dice, o sea, tendrías que integrar de 3 a 4 nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú integras antes de 3 pues va a ser 0, ¿no? O sea, te está pidiendo menor a 4, ¿no? Entonces tendrías que integrar en donde está definida. Muchas veces en los libros aparece integral desde menos infinito a 4, ¿sí me explico? Sí. O sea, desde menos infinito a 4, pero desde menos infinito a antes de 3 vale 0. Entonces, esa integral va a ser 0. Entonces, tienes que integrar de 3 a 4 lo que ya está, ¿no? Ah, Sí, ok. Ajá. exactamente. Y entonces, ahora sí, cuando te digo, es que no veo por ahí, bájale un poquito más. Termina la integral 0.4625. Sí. Muy bien.
Ahora, ahí dice, ¿cómo se compara esta probabilidad con P estrictamente menor a 4? No, Mm, bueno, ahí a lo mejor no, no, eso no, no. No, o no lo sea, hice. acuérdate, por ahí en la ecuación 4.1 del libro, ajá, aparecía que aunque trabajes menor o igual o estrictamente menor, el procedimiento es el mismo. Ajá, o sea, el valor que vas a calcular es el mismo. No importa que tengas ahí X menor, estrictamente menor que 4 o menor o igual que 4. Oh, ya, ¿No? ajá. Ujú. Entonces, pues ya a ver, termina el último. Bueno, que Este, es ¿no? ahí, hay La dos segunda partes. parte, ajá. Exactamente. Ahí tú puedes poner otra vez, desde menos infinito hasta 4, bueno, más bien, desde menos infinito a 3.5, ¿sí? Y luego Igual de valor a menos cero. 3.5 a 4. Exactamente, pero ahí te está pidiendo claramente solamente en un intervalo, de 3.5 a 4.5. Entonces Sí. ahí tienes que sustituir directamente en la integral. Ujú. ¿Cuánto te dio? Da 0.5. Muy bien. Y el último, que es 4.5 menor que X. Ujú, No es 4.5. Ah, sí. Sí, sí, sí. ujú. Aquí. No, igual lo evalué en 5. De 4.5 a 5. De 4.5, X menor que 4.5. ¿Por qué ese? Ahí. Es de... Bueno, el Ah, primero sí, sí, porque es es lo este. mismo, Ajá. porque puedes cambiar la desigualdad, ¿no? Ajá. Sí, X 4.5 menor que X es lo mismo que X mayor que 4.5, ¿no? Ujú. Entonces, evalúas de 4.5 a 5, Sí. ¿sí? O sea, tú podrías seguir evaluando desde 5 en adelante, pero para valores mayores que 5 vale cero y esa integral va a valer cero, ¿no? Sí. Pues nada más Exactamente. esto. O sea, aquí esa integral estuvo bien fácil, ¿no? Porque es una recta y la separas, digamos mx, la integral de mx es m por x cuadrada sobre 2 y la de la constante b sería pues bx, ¿no? Muy Sí. bien, muy bien, compañero, muy bien. Sí. No sé si Gracias. alguien tenga, tenga duda por ahí o alguien que haya cometido o que a uno le haya quedado claro cómo se resolvió Yo uno de solo los incisos. sí hice los tres incisos, pero en el inciso B tuve, bueno, me equivoqué, o no sé si lo hice bien Ujú. porque lo hice desde, o sea, tomé varios valores antes del 3, pero usted dice que tomando los intervalos de 3 a 4 va a dar la misma probabilidad que si tomáramos valores anteriores. En el B. En el B dice X menor o igual que 4. Ajá. O sea, eso se compara. O sea, tienes que calcular, o sea, dice X menor o igual que 4, ¿no? Entonces tienes que calcular, digamos, desde menos infinito hasta antes del 3 vale cero, ¿no? Entonces la integral va a valer cero. Ujú, sí, sí, Entonces, es lo que desde ya me quedó 3 claro. a 4 va a valer la función que vienen, La función, que se ajá, te dio. sí, Exactamente. exacto. Entonces, de 3 a 4 tienes que hacer la integral, porque te está pidiendo para x menor o igual que 4. Sí, porque menor a 3 como dice, se va, o sea, vale cero la integral, esa era mi duda. Exactamente. Sí, sí, Gracias. sí. Acuérdate, eso proviene de la función de masa, función de densidad de probabilidad, ¿no? Que ahora le llamamos así. Ajá. Esa f de x minúscula, f de x que Ujú. se da, ¿no? Entonces, ahora dice, ¿cómo se compara esta probabilidad con p menor, estrictamente menor que x? Es exactamente lo Da la mismo, misma ¿sí? probabilidad. Exactamente, sí, exactamente, porque dijimos, acuérdate, si nosotros calculamos en el punto exacto de 4, o sea, en el punto 4, ¿sí? De la gráfica, o sea, ahí te va a dar cero. Ajá, aunque tú calcules estrictamente menor o menor igual, ¿sí? Entonces
la probabilidad va a ser exactamente la misma. Eso es por el punto 4, ¿no? O sea, si la ecuación 4.1 ahí del libro, ¿sí? Que te menciona, cuando tú quieras calcular estas probabilidades con diferentes formas en, en las desigualdades, pues vas a tener que tomar esta igualdad por la forma de la variable aleatoria que ahora es continua. Sí, profe. Bueno, Gracias. entonces pues ahí el procedimiento es similar, ¿sí? Es similar en el ejercicio 3. Bueno, ahí con el 1 voy por bien servido para esta parte, ¿sí? Ahí, bueno, si quieren, terminen exactamente el 3, pero bueno, ya vimos más o menos cómo vamos a estar calculando, ¿no? Integrales en este punto, ¿no? Entonces, ahora, en el caso de, vamos a pasar a la función de distribución acumulada y los valores esperados, ¿no? Si ustedes recuerdan, nosotros también lo vimos cuando es variable aleatoria discreta, entonces va a haber unas analogías directamente, ¿no? Entonces, quién nos puede comentar sobre los aspectos más importantes, ¿no? De este capítulo 2, función de distribución acumulada. Y ya si quieren luego pasamos a la parte de valores esperados, ¿vale? Pues en sí nada más es, pues la distribución acumulada es la probabilidad que una variable aleatoria X, la que o tome un valor menor o igual a X. Sí, ajá. Hay algo más detrás gráficamente, ¿no? O sea, eh, y para cada intervalo de definición, tú lo dijiste, ¿no? Para cada valor de X. Ajá. Entonces, digamos que para cada segmento de definición de la función de densidad, ajá, hay por ahí marcan una función de densidad que es f de x, ¿no? Sí. Voy a compartir aquí ya el libro, a ver si nos... Pero hay algo más detrás, ¿no? Algo que a lo mejor hasta después lo dice, ¿no? En el libro, ¿sí? Hasta después lo dice. Es en español. Sí. O sea, la función de distribución acumulada, una vez que la hayamos calculado, fíjense, o sea, esa es la potencia que tiene esta función de distribución acumulada. Una vez que la hemos calculado, o sea, mediante esa definición de la integral, ya nada más vamos a necesitar que integrar una vez. O sea, una vez que encontramos la función de distribución acumulada, vamos a poder calcular cualquier probabilidad sin tener que estar integrando. O sea, esa es la potencia, o digamos en este caso, la utilidad de la función de distribución acumulada. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan en el ejercicio que resolvimos, tuvimos que integrar para calcular cierta probabilidad, integrar para cierta probabilidad. Y bueno, yo ya sé que la integral pues va a ser la misma para la variable x, ¿no? Pero cuando yo sustituya x en el valor de probabilidad que necesito, pues para eso me va a servir la función de distribución acumulada. Ajá. Lo vamos a desmenuzar más a fondo, ¿no? Primero comienza con sus propiedades, y luego, bueno, se van a dar cuenta que para eso me ayuda, ¿no? Y luego si tengo tablas, pues va a ser mucho más rápido. Vean aquí, ¿no? Entonces, vean, yo tengo la función de densidad que la he denotado como f minúscula, ¿sí? Entonces ahora, la función de distribución acumulada la vamos a denotar como f de x, ¿sí? Entonces, de una variable aleatoria continua x. Entonces, ¿cómo lo definimos? Vean, f de x es igual a la probabilidad que ya hemos calculado anteriormente, ¿sí lo ven? Ajá. Que es igual a la integral, ¿sí? Desde menos infinito, es lo que les decía hace rato, hasta el valor de x que yo quiera, o sea, para cada x. O sea,
Si yo tengo varias x, pues integro desde menos infinito hasta x, ¿no? Hasta ese valor es donde necesito calcular la probabilidad. ¿Integro quién? F, que es la función de densidad. Bueno, aquí cambió la variable de integración porque la puso en el límite superior. O sea, la variable de integrar es x, ¿no? Entonces, vean, aquí es muy importante. Esta integral me da el área bajo la curva de f de x, pero a la izquierda de x. Ajá. O sea, es decir, vean, por ejemplo aquí, en esta grafiquita, ¿no? Aquí está diciendo que x es 8. Ajá, x es 8. Entonces se está integrando desde menos infinito a 8, ¿sí? ¿Y quién va a ser esta f mayúscula de x? Toda el área bajo la curva que esté a la izquierda de ese 8. Bueno, aquí lo hace de manera general y le escribe para x. O sea, gráficamente, eso es lo que significa esta función de distribución acumulada. Es el área bajo la curva a la izquierda del valor de x que yo quiero calcular. Es decir, la probabilidad, vean, probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que este valor de x. ¿Se entiende? Entonces, así es como lo podemos denotar, ¿sí? Entonces, esto no se nos tiene que olvidar, ¿sí? Digamos que es simplemente una formalidad más, pero ya sabemos que lo que tenemos que hacer para calcular una probabilidad, ¿sí? Es una integral, ¿sí? Y ahora lo define bien como la función de distribución acumulada, ¿sí? Ahora, vean, este ejemplo está excelente. O sea, la verdad es que, o sea, para lo que se ha visto en el capítulo anterior, pues aquí habla sobre una distribución uniforme, ¿no? O sea, dice que es A a B, ¿sí? Acuérdense que una distribución uniforme es aquella que tiene esta forma. Es 1 sobre B menos A, ¿sí? Entonces, antes que A, la función de probabilidad de distribución acumulada vale 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque para antes de A, la función de densidad, que es f minúscula, vale 0, ¿sí? Ahora, para x mayor que b, ¿sí? Pues vale 1. ¿Por qué? Porque ya tuviste que integrar toda esta parte, desde a a b. Acuérdense, la función de distribución acumulada me da la probabilidad del área bajo la curva a la izquierda del valor deseado, ¿sí? Entonces, para x mayor que b, o sea, son todos los valores que van desde b hasta infinito, ¿no? Entonces, pero como a partir de b en adelante es 0, pues esa integral vale 0. ¿Y qué voy a contabilizar? Todo lo que esté, todo el área bajo la curva antes de b. Entonces, ¿cuál es el área bajo la curva de a a b? Pues es 1. Eso lo sé por definición, ¿sí? Entonces, vean, aquí lo que hace pues es integrar, ¿sí? Y vean, aquí escribe la definición completa, ¿no? La función de distribución acumulada f de x es igual a la integral de menos infinito a x. De hecho, aquí tuvo que haber puesto desde menos infinito a, que vale 0, y luego de a x. Ajá. E integra la función de densidad, y bueno, evalúa, y aquí está calculada. ¿Cuánto vale la función de distribución acumulada? Vean, para cualquier valor de x, aquí ya aparece x, es x menos a sobre b menos a, ¿sí? Entonces, aquí la define. Vean, para valores menores que a, vale 0, ¿sí? Para valores entre a y b, ¿cuánto vale? Pues la integral x menos a sobre b menos a, ¿sí? Y para mayores que b, como para mayores que b es toda el área bajo la curva y toda el área bajo la curva, la probabilidad es 1, pues por eso aquí aparece el 1, ¿sí? Entonces, ahora, esta es la función de distribución acumulada para cualquier valor de x. Vean, es lo que les comentaba. Una vez que yo he calculado la función de distribución para cualquier valor de x, puedo calcular la probabilidad para cualquier valor, sin necesidad de estar integrando una vez, otra vez, otra vez. Si se acuerdan, en el ejercicio anterior, ustedes tuvieron que integrar 3 veces, ajá, para cada inciso, para el C, para el B, no, B, C y D, me parece, ¿no? ¿Sí? Y que integraron la misma función. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambió? Pues nada más cambió el límite
de integración. Ajá. Y es lo que están haciendo aquí ustedes. Ajá. Vean, aquí el límite de integración pues es X. Este puede ser una variable y solamente va a poder tomar valores donde esté definida la función de densidad F minúscula. Ajá. Es por eso que una vez que calculamos la función de distribución acumulada, pues ya va a ser un poco más fácil calcular cualquier probabilidad, ajá, para cualquier valor de X, sin necesidad de estar integrando. No sé si se entienda lo que les quiero, bueno, que al inicio les quería transmitir, no sé si se quedó claro un poco. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ahora vean, aquí también se podría graficar esto. Ajá. Vean, una cosa es la función de densidad, ¿sí? Y otra es la función de distribución acumulada. También podrías graficar esto. Vean, antes de A vale 0, desde A a B, pues es una recta, ¿sí? Viene aquí, y luego se mantiene, ya vale 1. Entonces, vean, también puedo graficar la función de distribución acumulada, en este caso es para una distribución uniforme, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, aquí te habla de unas formulitas para calcular probabilidades para cualquier variable aleatoria continua, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces, dice aquí, si una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad f de x y función de distribución acumulada, entonces para cualquier número a, vean, aquí está primero para cualquiera, es probabilidad x mayor que a, ¿sí? Pues ¿quién es? Es 1 menos la función de distribución acumulada evaluada en a, ¿sí? Entonces, si tú, o sea, aquí, ¿qué significa f de a? ¿Sí? Ah, bueno, pues entonces vas aquí y pones cuánto vale f de a, ¿sí? Entonces aquí sería a minúscula menos a mayúscula sobre b menos a. Eso es lo que te pediría, ¿no? Ahora, eso es para cualquier a y que se cumpla esto, probabilidad para x mayor que a, ¿sí? Y ahora, si es para dos números, cualesquiera, a y b, con esta condición de que a sea menor que b, pues entonces si menor o igual que x, menor o igual que b, pues es lo mismo que calcules f de b menos f de a, ¿sí? Esto de aquí se viene por el, no, les iba a decir por el teorema del fundamental del cálculo para la operación inversa de la integral, ¿no? E integrales definidas, ¿no? Pero aquí simplemente, veas, estás evaluando f de b menos f de a. Si estuvieras trabajando con la distribución acumulada de una distribución uniforme, ¿sí? Pues entonces aquí tendrías que calcular primero para b, es decir, b minúscula menos a mayúscula sobre b minúscula menos a, ya está calculada, y ahora también tienes que calcular para a, ¿no? Entonces, vean, en realidad esto es lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, en este caso particular, ¿no? De los dos números, ¿no? Estás integrando desde b y todos los valores a la izquierda y luego de a, y entonces a b le estás quitando a y ahora sí calculas cuánto es entre a y b. O sea, vean, entonces una herramienta muy importante es la función de distribución acumulada, que te va a permitir calcular las probabilidades sin necesidad de integrar, ¿sí? O sea, solamente vas a tener que integrar una vez para encontrar la función de distribución acumulada, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hace un ejemplo. Vean, aquí nuevamente, ¿no? Suponga que la función de densidad de probabilidad de la magnitud X de una carga dinámica sobre un puente en newtons está dada por esta manera, ¿no? Entonces, aquí calcula, ¿sí? Calcula la función de distribución acumulada, ¿sí? Entonces, lo calcula desde 0 a X. Ajá. X, ¿qué valores puede tomar? Pues nada más puede tomar de 0 a 2. Entonces, y va a ser una función. Entonces, la función de distribución acumulada, ¿quién es? 0 para valores menores, para valores de X menores que 0. Y va a valer lo que resultó la integral para valores de entre 0 y 2. Y va a valer 1 para valores mayores que 2. ¿Sí?
Entonces, aquí, esta es la importancia nuevamente, de la función de distribución acumulada. Y bueno, aquí ya te pide, te grafica todas estas funciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es la función de densidad, ¿sí? Que es la que integras, ¿sí? Y aquí luego estás graficando, ¿sí? La función de distribución acumulada, ¿sí? Sería bonito que vieran esto, ¿no? Aquí lo que está pasando esta es la recta que se está integrando y esta es la integral, que por ahí sale una parábola, ¿no? Es una parábola, me parece, sí, x cuadrada y luego x, ¿no? Sí. Muy bien. Conecto a mi computadora, está acabando mi batería. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, bueno, aquí obviamente esto es, ahora sí como les decía, esto es consecuencia del teorema fundamental del cálculo, ahí lo dice, ¿no? ¿Qué pasa si tienes la función de distribución acumulada? Ajá. ¿Qué pasa si en un problema te dan la función de distribución acumulada? Pues como eso proviene de una integral, ¿cuál es su operación inversa? Pues la derivada, ¿no? Entonces, vean, entonces, si x es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad f de x y función de distribución acumulada f de x, entonces en cada x, para que f' exista, ¿sí? Pues entonces f' de x, es decir, la derivada de la función de distribución acumulada, pues es igual a la función de densidad. Entonces, esto es simplemente cálculo y la operación inversa, que es la derivada, la operación inversa de la integral, que es la derivada, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí alguna duda, algún problema, No, profe. ¿no? Parece o sea, Profe. simplemente es... ¿Te escucho? ¿Qué pasó? Nada. Bueno, ahora, ¿qué sucede más adelante? ¿Sí? Simplemente, ahora, está tratando, bueno, si aquí lo define, ¿no? O sea, dice aquí, ¿por qué habla sobre percentiles de una distribución continua? Porque está tratando de calcular exactamente un valor de la función de densidad que va a coincidir exactamente con el valor esperado, ¿sí? Acuérdense que este capítulo es función de distribución acumulada y valores esperados, ¿no? Entonces, recordemos que el valor esperado, ¿sí? Pues es la media, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces, ¿por qué habla sobre los percentiles de una distribución continua? ¿Sí? Porque cuando nosotros ordenamos, ¿sí? Acuérdense que puede ser el 25. Hablamos de cuartiles una vez, ¿no? Entonces, en el primer cuartil está el 25, en el segundo el 50, en el tercero el 75 y en el cuarto el 85, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el cuarto percentil, ¿sí? De una función de distribución acumulada o de una función de densidad, ¿sí? Estaríamos hablando del 50%, ¿sí? Del 50% de esa curva, ¿no? Por ejemplo, aquí a ustedes les pusieron, por ejemplo, esta, ¿no? ¿Sí? Más o menos esta, ¿no? Esta función de densidad, ¿sí? Tiene un valor a la mitad, ¿sí? Vean, toda esta curva tiene un valor medio, es decir, que a la izquierda esté la mitad de las probabilidades y que a la derecha esté la mitad de las probabilidades. Ajá. Entonces, dependiendo de qué percentil quieras calcular, pues va a ser el porcentaje. O sea, si tú dices quiero el 50, entonces quiere decir que a la izquierda de ese valor va a estar el 50% de datos, a la derecha el 50% de datos. Si quieres el 80, ¿qué quiere decir? Que al 80 va a estar el 80% de los datos y a la derecha va a estar el 20% de los datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está tratando de aquí, de hacer con la parte de los percentiles de una distribución continua, ¿sí? Entonces, vean, así lo define. Ajá. Sea P un número, vean, está entre 0 y 1, ¿sí?
el 100 por P, ajá, el cienavo, ¿no? Por P cienavo percentil, ¿sí? De la distribución de una variable aleatoria continua X, denotada por eta de P, se define como P igual a la integral de menos infinito. Esto de eta P no es más que una variable, o sea, vean, yo le hubiera puesto otra letra o Z o no sé, ¿no? Pero no crean que es una fórmula muy complicada, ¿no? Simplemente ya no es X, ajá, ya no es X, ajá. Puede ser otra variable, si quieren pónganle Z, si quieren pónganle Q, no lo sé, ¿no? O sea, pero estás integrando de menos infinito a una variable, ¿no? Que va a cambiar con respecto a P, ¿no? ¿Y quién integras? Pero sigues integrando la función de densidad, ¿sí? Entonces, vean, esto es lo que les decía, ¿sí? Área asombrada igual a P, ¿sí? O sea, esto es lo que estás tratando de calcular, ¿sí? Entonces, vean, vamos a ver este ejemplo, ¿no? ¿Sí? La distribución de la cantidad de grava, ¿sí? Que está en toneladas, ¿sí? Vendida por una compañía de materiales para la construcción particular en una semana dada es una variable aleatoria continua X con una función de densidad de probabilidad que aparece ahí, es 3 medios por 1 menos X cuadrada. Eso está definido entre 0 y 1 y vale 0 para cualquier otro valor de X. Entonces, nosotros sabemos, ¿sí?, que la función de distribución acumulada, ¿sí?, es esta que está aquí. 3 medios de, o sea, hace la integral, ¿no? Desde 0 a X. 3 medios de X menos X cúbica sobre 3. Entonces, vean, lo que está haciendo es simplemente sustituir X, o sea, la variable X por la variable N paréntesis P, menos N paréntesis P, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, aquí es un despeje. Ajá, aquí es un despeje. Como P es un valor dado, o sea, P es un valor dado, ¿sí? ¿Qué es P? Pues es el percentil que quieres calcular, ¿sí? O sea, le estás dando un peso al 100, ¿sí? Si P es 100, quiere decir que estás calculando el percentil 100. Perdón, el 100. Si le das de 0.5, pues es de 50, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Pero vean, lo que está encontrando aquí es una ecuación cúbica. Ajá, es una ecuación cúbica. Esta ecuación cúbica, obviamente, es para el caso particular, ¿eh? No vayan a creer que siempre voy a encontrar una ecuación cúbica. Puede ser una cuártica, una quíntica, pero lo que hay que hacer es resolver esta ecuación, ¿sí? Lo que hay que resolver esta ecuación para calcular ese percentil, ¿no? ¿Sí? Ese percentil que estás calculando. ¿Ah? Entonces, al final te sale una ecuación algebraica que tienes que resolver, ¿sí?, para la variable deseada, ¿sí? Para la variable deseada. Entonces, ve, aquí luego pone el ejemplo. ¿Quieres el 50º percentil? Pues, ¿qué significa? Que P es 0.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues aquí vean, aquí, si hace eso, yo no sé para qué le pone el paréntesis P, ¿no? O sea, es N cúbica, bueno, perdón, es eta cúbica menos 3 eta más 1. ¿Por qué aquí es 1? Porque es 2 por 0.5, pues es 1. ¿Sí? Entonces, vean, esta es una ecuación cúbica que tiene que resolverse, ¿sí? Entonces, ve, esto, pues, yo sé resolver la ecuación cuadrática, ¿no?, mediante la fórmula general. Esta ecuación cúbica se tendría que resolver mediante las fórmulas de Cardano. Ajá. Entonces, obviamente, pues ustedes también pueden ocupar su calculadora, ¿sí?, o algún método numérico. Una ecuación cúbica siempre va a tener 3 valores. Ajá. O sea, 3 raíces, ¿no? O sea, puede ser que todas sean reales, iguales o diferentes, ¿sí?, o puede tener una real y 2 complejas conjugadas. Entonces, si ustedes resolvieran esta en su calculadora, seguramente les va a dar 2 complejas conjugadas, porque aquí tomó la real, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice que
si la distribución no cambia de una semana a otra, a la larga, 50% de todas las semanas se realizarán ventas de menos de 0.347 toneladas y 50% de más de 0.347 toneladas. Ajá. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Está calculando ese valor en donde existe la mitad, ¿sí? Vean, aquí está la gráfica de la función de distribución acumulada y aquí está el 5, bueno, el 0.5, ¿no? Y aquí está el valor de X, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, ahora entrar con la definición de la mediana, ¿sí? Dice, la mediana de una distribución continua, ya estamos en nuestro caso particular, ¿sí? Denotada por mu tilde, es el 50º percentil. Así que mu tilde, ajá, satisface 0.5 igual a f de mu. ¿Sí? Entonces, es decir, la mitad del área bajo la curva de densidad se encuentra a la izquierda de mu y a la derecha de mu. ¿Sí? Entonces, eso es lo que denota la media, ¿no? ¿Sí? Vean, aquí está, ¿no? O sea, de hecho, mu, o sea, si aquí, como en este caso es simétrica, pues a la izquierda de mu es el 50 y a la derecha el 50. Aquí lo mismo, el 50 y el 50, ¿no? Y aquí están distribuciones simétricas, 50 y 50. ¿Sí? Si no fueran simétricas, pues habría que calcular dónde está el 50 y dónde está el 50. ¿Sí? ¿Cómo? Pues con esta de aquí. Ajá. Con esta formulita. ¿Sí? Con esta. Nada más le pones P igual a 0.5 y ya está, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, ¿cómo calculo esa media con esta formulita? P es exactamente 0.5, ¿sí? Y el valor que te dé aquí va a ser mu. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o lo explico de otra manera. O sea, si quieres calcular la mediana, ¿sí? La mediana de una función de distribución continua, tienes que ocupar esta formulita para P igual a 0.5. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. ¿No? No, profe. Bueno, ya se verá con los ejercicios, pero es exactamente lo que estábamos trabajando, ¿no? Ahora sí, vean, siguen los valores esperados, ¿sí? Entonces, nosotros ya los vimos para las distribuciones discretas, ¿sí? Para variables aleatorias discretas, ¿no? Entonces, pues, en lugar de estar multiplicando y sumando, pues ahora va a ser integrando, ¿no? Acuérdense que la integración, pues, es una suma, perdón. De hecho, aquí lo dice. Aquí se reemplaza la suma por la integración y es exactamente lo mismo. El valor esperado, que lo denotamos como mu sub x o e de x, ¿sí? Es la integral de menos infinito a infinito de x por f de x. Vean, hace rato, para calcular la función de distribución acumulada, integrábamos x. Ahora es x por f de x. Ajá. Y bueno, aquí aparece menos infinito a infinito porque dependiendo de la variable aleatoria, pues tú puedes integrar en donde está definida la variable aleatoria, ¿no? De hecho, aquí dice que está definida desde 0 a 1, ¿sí? Aquí el primer ejemplo, ¿no? De 0 a 1 vale 3 medios de 1 por x cuadrado y vale 0 para cualquier otro valor. Entonces, quiere calcular el valor esperado. Pues, ¿qué grafica? Desde menos infinito a infinito de x por f de x por el diferencial de x, ¿sí? Pero, acuérdense otra vez, desde menos infinito a 0, la función vale 0. Ahora, de 0 a 1 vale lo que ya dice aquí, ¿no? Que es 3 medios de 1 menos x cuadrada. Pero para ser el valor esperado, tengo que multiplicarlo por x, y esto nada más de 0 a 1. Ajá. Y también tendría que hacerlo desde 1 a infinito, pero como de 1 a infinito vale 0, pues la integral también es 0, ¿no? Entonces nada más me quedo con esta parte, ¿sí? Entonces, hago esta operación y aquí está el valor esperado, ¿no? Vean que es exactamente lo mismo, nada más que en este caso hay que integrar, ¿sí? Vean que si tuviera otra función
de densidad, es decir, esta f de x minúscula diferente o algo así, pues esto se podría complicar al agregarle otra variable x aquí. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que cuando vimos la variable aleatoria discreta, lo que sucedió es que a veces trabajábamos con funciones. En lugar de tener f de x, trabajábamos con una h de x. Que no era más que mapear mi variable aleatoria continua en otra nueva función, que en este caso era h de x, ¿no? Entonces dice, si x es una variable continua con función de densidad de probabilidad f de x y h de x es cualquier función de x, o sea, es decir, están relacionadas esta f de x con esta h de x, entonces el valor esperado para esta función, pues es el valor esperado h de x, y vean, aquí integra desde menos infinito a infinito. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos con la variable aleatoria discreta, también hacíamos lo mismo, h de x por f de x, pero sumadas, ¿no? En este caso, pues es integradas, ¿no? Y la fórmula es lo mismo, nada más cambia la operación, ¿sí? Una es integral y otra es pues la sumatoria discreta, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, bueno, aquí te pone el ejemplo y lo integra, ¿no? Por ahí para que lo revisen, ¿sí? Para que lo revisen. Y ahora, ¿qué sigue después de los valores esperados? Pues sigue la varianza, ¿sí? Y la desviación estándar, ¿no? Entonces, aquí también te define la varianza de una variable aleatoria continua, x con función de densidad de probabilidad f de x y valor medio. Vean, aquí el valor medio ya es necesario conocerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la varianza, que se denota de esta manera, sigma cuadrada sub x es igual, bueno, que también se denota como b de x, es igual a la integral desde menos infinito a infinito de este término, que era lo que hacíamos también cuando era variable aleatoria discreta, x menos mu al cuadrado por la función de densidad, ¿sí? Por el diferencial de x. Es esto, y así lo denota, ¿no? Así lo denotábamos también, ¿no? Entonces, vean, aquí es hacer la integral, ¿sí? Y si yo quiero calcular la desviación estándar, pues le saco la raíz a lo que ya he calculado, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, sin embargo, ustedes también podrían utilizar la fórmula, ¿sí? La fórmula de la forma abreviada que vimos cuando vimos variable aleatoria discreta, ¿sí? Nada más que aquí tendrían que tener cuidado porque esta definición es la de la integral, que es la de acá arribita, ¿no? ¿Sí? Dice ex cuadrada, ¿no? Dice ex cuadrada. ¿Qué significa? ¿Sí? Que aquí tendrías que poner x cuadrada, aquí, ¿no? A ver si, es que aquí no tiene sí tiene para pizarrón, ¿no? ¿O no? A ver. Ay, pero a ver si no. Bueno, a ver. Creo que es cargando pizarra, ¿no? A ver, abrirla. Ay, creo que no la tengo. Bueno, mejor. Bueno, a la otra la descargo para la próxima, ¿no? Entonces, vean, aquí te está diciendo x. Entonces, es aquí x con exponente 1, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué te está pidiendo para la forma simplificada de la varianza? Ex cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esa integral le tienes que agregar x cuadrada por f de x. Y ahora aquí, ¿qué es? Menos esa integral, pero el resultado es elevado al cuadrado. Habría que miren, aquí está el ejemplo. Digo, ¿para qué batallar, no? O sea, vean, aquí dice que x cuadrada, pues es la integral de menos infinito a infinito de x cuadrada, es lo que les decía, por f de x. Bueno, aquí integra lo de la continuación del ejemplo 4.10. Y ahora, como ya sabes cuánto vale el valor esperado, pues ya nada más lo elevas al cuadrado y ese va a ser la varianza. Y su desviación estándar, pues va a ser la raíz cuadrada, ¿no? ¿Qué es esto? Raíz cuadrada de v de x, ¿no? Bueno, y esa es la sección 4.2. Si se fijan, es mucha analogía,
de la variable aleatoria discreta con la continua, solo que aquí estamos haciendo integrales. ¿Vale? No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. ¿No? No. Bueno, entonces, ¿qué les parece si elegimos un ejercicio, no? ¿Sale? Pues el primerito, ¿no? Mira, trae varios incisos y elegimos el primero, ¿no? ¿Sale? Ya espero, digo, ya el ejercicio que hicieron, ese me lo van a tener que entregar ya cuando suba formalmente la tarea. El ejercicio 11 de la 4.2 también, ¿sale? Entonces, para que hagan este ejercicio 11, sea X la cantidad de tiempo de un libro en reserva de 2 horas, que un libro en reserva de 2 horas permanece realmente prestado, y supongamos que la función de distribución acumulada, vean, aquí ya te da la función de distribución acumulada, entonces ya hasta la tienen más sencilla, ¿sí? Ven, dice, obtenga la función de densidad. Bueno, al menos sí te hace que derives, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que ya en todas ya te da la función de distribución acumulada. Bueno, es obvio porque es lo que está tratando de enseñar, ¿no? Dice, sea X la cantidad de... La función, mira, aquí te comienza con la función de densidad de probabilidad, ¿sí? De X, que es esta función, ¿no? Entonces, dice, y después te pide luego obtener la función de distribución acumulada y graficarla, y luego aquí, pues es exactamente lo mismo. Yo creo que aquí creo que también ya tenemos herramientas para hacer ¿qué es este? Ajá, es el 11, y pues para irnos a la inversa, ¿no? Para que trabajen los dos, ¿sale? El 15, ¿sale? Va a ser el 11 y el 15, ¿sale? Entonces, para que bueno, ya lo tienen un poco resuelto, aquí nada más te habría que derivar por la definición que viene acá, pero acá hay que trabajarlo un poquito más porque te lo da a la inversa, ¿no? Te da la función de densidad y te pide que calcules la función de distribución acumulada, ¿sí? Y ya luego te pide que grafiques, bueno, que calcules todas las probabilidades, que calcules la media, y para otro percentil, mira, el 75, que calcules el valor esperado y la desviación estándar, ¿no? ¿Sale? Entonces, se podrían hacer bien el 11 y el 15, se quedan esos, ¿qué les parece? ¿Sale? Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario. No, si no, pues ya mañana nos vemos igual a las 6, ¿sí? Ya pues ya nos faltan menos secciones. La distribución normal, distribuciones exponencial y gamma, y otras distribuciones continuas. ¿Vale? A ver si ya mañana alguien nos apoya con su presentación, ¿sale? Entonces ahí mañana a ver quién se anima con su presentación a darnos la parte de distribución normal, ¿sale? Entonces sigan trabajando. Si no hay más preguntas, más dudas, pues nos vemos mañana a las 6 de la tarde, ¿vale? Aún no, Sí. esperen, no les había preguntado, ¿no hay algún problema de traslapes? Porque, No. bueno, espero que ya se estén normalizando sus clases con otras materias. No sé si a esa hora hay traslapes. Acuérdense que a nosotros nos toca, bueno, hoy nos debería tocar de 4 a 5:30, y martes, miércoles de 8:30 a 10, ¿no? Entonces, no sé si hay algún traslape, si continuamos así. Sí, bueno, no tengo ningún
Continuamos igual, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, si hubiera algún traslape de alguna materia, como por ejemplo el viernes, que había traslape por ahí, avísenme, ¿no? O sea, yo no, o sea, yo lo hago pues para no vernos tan tarde, ¿no? Que sea tan pesado, ¿no? Pero si en algún momento llega a haber algún traslape, pues avísenme, díganme y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para otra hora. Sí, profe. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, más dudas, pues nos vemos mañana a las 6 por aquí, por Microsoft Teams. Dale, y hagan su tarea, por favor. Mañana también voy a ver quién nos enseña cómo se resuelve, al menos el primero, ¿no? Que es el 11. Sí, profe. Dale, Bye. bueno, nos vemos mañana. Hasta luego.